simulacro que dieron en la parte de cirugía. Todo este contenido ha sido extraído de la parte de la última bibliografía, por lo tanto nos va a ayudar a retroalimentar. Recuerden que la mejor forma de poder retroalimentar lo estudiado, lo leído, es resolviendo el banco de preguntas. Ustedes ya han entrado a la plataforma, ya tenemos preguntas de pediatría y los nuevos temas de medicina interna que los pueden revisando con calma. Bueno, entonces vamos a dar inicio a una hora. Son las 8:47 hasta las 20:50, ¿ok? Una horita de atención y ya cada quien hacemos nuestras actividades correspondientes. Miren esta pregunta interesante. Es acerca de la definición del estado de choque. Esta nos pueden preguntar de mil maneras, con casos clínicos o preguntas opcionales, simplemente con la definición. Miren acá, vamos a ver, nos preguntan con un caso clínico, ¿no? Dice que un adulto, no nos dan la edad, sufre un traumatismo, no dice si es un trauma de tórax, de abdomen o traumatismo cráneoencefálico. Recuerden que muchas variables en traumatismo cráneoencefálico van modulándose, van cambiando ciertos puntos de corte para el examen de la res. Miren, un adulto sufre un trauma donde presenta una presión arterial sistólica de 110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 105, es decir, está elevado, ¿no es cierto? La perfusión cutánea está disminuida. ¿Cómo sabemos que la perfusión es por la temperatura? Ahora, probablemente en La Paz, Oruro, Potosí, esto tendríamos cierto sesgo. A ver, voy a deshabilitar un ratito la sala lo voy a habilitar. Ya, ahora sí. Muy bien. Cuidado el zoom le saque si no están identificados correctamente, ¿ok? Ahora, el paciente está taquicárdico. Considerando en el contexto, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la más precisa sobre el estado del paciente? Inciso A nos refiere al paciente debe ser considerado en shock hasta que se demuestre lo contrario debido a la taquicardia, a la piel fría a pesar de la presión arterial sistólica normal, bueno, casi normal. Esto es un concepto totalmente de acuerdo y eso es lo que dice el libro de la TLS. Ahora lo vamos a ver. El paciente no está en estado de choque porque la presión arterial sistólica se mantiene por encima del umbral de hipotensión. Recuerden, para un paciente definir si está o no está en estado de choque, no es suficiente la presión arterial. Necesitamos buscar otras variables clínicas y variables laboratoriales para definir que el paciente está en estado de choque. Lo primero que el libro de la TLS dice es ver si el paciente está o no está en estado de choque para comenzar a resolver, ¿no? Es lo primero que nos dice. El hallazgo de la taquicardia y la vasoconstricción cutánea excluye el choque, no, más bien la taquicardia es una respuesta, como está perdiendo sangre por alguna parte el paciente traumatizado, para mantener una buena presión arterial. Recuerden el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica y dentro del gasto cardíaco está la frecuencia cardíaca. Entonces, a expensas de la taquicardia, se está manteniendo buena presión arterial. En caso de choque profundo evidenciado por el colapso hemodinámico, ok, es un caso de choque profundo, ya puede ser, probablemente entre el inciso A y el inciso D tal vez nos pudiéramos confundir. Y el inciso E refiere la presión arterial sistólica actual sugiere que la pérdida de volumen sanguíneo es inferior al 15%. Si un paciente, hay una tablita en el libro de la TLS, ¿no? Por diferentes estados de pérdida de sangre, hay ciertas manifestaciones clínicas. Esa tabla acá en Bolivia y en otros países suelen ser muy preguntados, entonces atentos con esas variables. Entonces, veamos qué es lo que dice el ATLS. Cualquier paciente lesionado, dice,
que esté frío con taquicardia. Ah, ok. En un paciente que está en vasoconstricción, o sea, ¿por qué está frío? Porque el paciente está en vasoconstricción, más el aumento de la frecuencia cardíaca, debe considerarse en estado de choque hasta que se demuestre lo contrario. Gran definición, ya está en rojo este dato, ¿ok? Como ustedes verán, cuando a un internito, a un R1 se le escucha, no, el paciente no está en estado de choque porque la presión arterial sistólica está en 110. Recuerden que la presión arterial sistólica no es suficiente para definir que el paciente esté en estado de choque. Primer dato, ¿ok? Entonces, cuando una persona pierde sangre, el cuerpo se defiende de diferentes maneras. Una es la vasoconstricción progresiva. Por esta clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Porque el paciente se encuentra frío. Se encuentra frío. ¿Cuál es el objetivo de esta vasoconstricción progresiva? Preservar el flujo de sangre en los riñones, corazón y cerebro. Es decir, dice, lo poquito de sangre que me queda, voy a jalar, me lo voy a traer, ¿ok? Digamos de las extremidades inferiores, del abdomen, me los voy a traer, voy a hacer vasoconstricción para que le llegue la mayor cantidad de sangre, sobre todo al cerebro, al corazón y a los riñones. 3 órganos. El cuerpo trata de protegerlo al cerebro, al corazón y al riñón, ¿ok? Por eso es que una variable para ver si yo estoy reanimando bien al paciente es determinar el gasto urinario. Porque recuerden, un paciente que está en estado de choque, lo primero que conserva el cuerpo es el cerebro, corazón y riñón. ¿Cómo puedo valorar el cerebro? El estado de conciencia. ¿Cómo puedo valorar el corazón? Por un ecocardio y sabemos que la frecuencia cardíaca también es una variable dentro de la presión arterial. Y el riñón, el gasto urinario. ¿Y qué opinan de la creatinina? ¿Ustedes creen que en ese momento le tomamos la creatinina como función renal? ¿Nos pueda traducir qué tanto está perdiendo? Más o menos no es la respuesta, porque la creatinina es un marcador de daño renal tardío. Recién se va a elevar la creatinina a las 24-48 horas. Si tú le tomas en ese momento la creatinina, probablemente te salga normal, ¿ok? Eso en cuanto a la vasoconstricción, el primer paso. El segundo paso es activar el sistema nervioso autónomo elevando la frecuencia cardíaca para mantener la presión arterial. Lo que el cuerpo hace es darle la mayor perfusión que se pueda, la mayor perfusión, darle oxígeno y glucosa al cerebro, al corazón y a los riñones. Y la siguiente es la liberación de las catecolaminas. Por eso estas catecolaminas en un contexto de accidente, probablemente el paciente no refiere a mucho dolor y solamente está en la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso refiere el libro del ATLS que la restitución del volumen apropiado va a permitir la recuperación del estado del choque. Por eso un paciente que entra en choque hemorrágico primero es cristaloides. Ya ustedes deben recordar las dosis, cristaloides. Posteriormente sangre, ¿no? Sangre, plasma, plaquetas y activar la transfusión masiva. Recuerden que en toda esta ecuación no entra la noradrenalina. Habíamos visto en las clases regulares que la noradrenalina en un paciente que está en un choque tiene peores resultados en cuanto a los desenlaces, ¿ok? Muy bien, ahora, esto no está en el ATLS, nada más es para recordarles que para estar en un paciente en estado de choque necesitan no solamente un criterio, necesitan criterios clínicos, laboratoriales y otros hemodinámicos. Miren, se define el estado de choque al síndrome caracterizado por hipoperfusión tisular progresiva. Miren, permítanme un ratito. Están tocando el timbre aquí en Zoom. Ok, entonces, ay, otra vez. Miren, hipoperfusión tisular sostenida, que puede ocurrir independiente, miren este dato, que puede ocurrir independientemente de la presión arterial. Puede estar normal la presión arterial, que resulta en disfunción orgánica, daña el cerebro, el corazón y los riñones.
Pero doctor, y daña también el vaso, daña el intestino, todas las células del cuerpo sufren. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un paciente en estado de choque? Primero, no necesariamente tiene que estar la presión arterial. Miren, presión arterial sistólica menos de 90, PA menos de 65 durante más de 30 minutos o una disminución más de 30 milímetros de mercurio respecto al valor basal. Esto en la práctica diaria es un poco medio difícil porque tú tendrías que ver antes del accidente con cuánto estaba de presión arterial o la necesidad de soporte farmacológico, ya sea vasopresores o inotrópicos o mecánico para mantener una presión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Doctor, si yo tengo una presión arterial de 120 y está con noradrenalina de 0,3 microgramos kilogramo minuto, ¿no está en estado de choque? La respuesta es incorrecto, ¿no? Porque esa presión es gracias a los vasopresores. Se la considera en estado de choque. En algunos casos, miren, dice, puede existir shock normotenso, definido hipoperfusión tisular con una presión arterial sistólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Recuerden este dato o este punto de corte, 90 milímetros, sin soporte vasopresor, pero con evidencia clara de hipoperfusión. ¿Cómo es esa pregunta? En nuestro simulacro, casi la mitad de esta pregunta contestaron mal. Contestaron mal. A pesar de que es concepto, definición nada más, contestaron mal. Y los que han contestado la respuesta correcta, pues felicidades, ¿no? Es un concepto básico que pudiera entrar. Ahora, tenemos otras variables clínicas y bioquímicas. Primero es la alteración del estado mental, ¿no? Puede estar el paciente en confusión o letargo. Y yo necesariamente tengo que calcular el llenado capilar. En estos días ha salido una investigación bien importante por uno de los médicos, que es Glenn Hernández, un chileno, que ha revolucionado todo el manejo de reanimación en un paciente en estado de choque. Entonces, hay las extremidades frías, ¿no? Cianóticas, la oliguria, la anuria, la elevación del lactato, esto es laboratorial, miren, más de 2 milimolitro como marcador sensible de hipoperfusión, una creatinina mayor o igual a 2 del límite superior de la normalidad, miren, recuerden que un paciente que entra en estado de choque también el hígado sufre, no solamente el corazón, el riñón y el cerebro, miren, con una LT más de 200 unidades internacionales o por 3, aumento de 3, del límite superior de la normalidad. Acidosis metabólicas y una causa identificable. Datos hemodinámicos, esto es más para cardiogénico. Miren, un índice cardíaco menos de 2.2, esto es para choque cardiogénico. Con una presión de enclavamiento pulmonar más de 15 milímetros de mercurio. Estos son datos de medicina interna de Harrison. Y otros parámetros de gasto cardíaco. Miren, como poder cardíaco de 0.6 o un índice de choque mayor o igual a 1. ¿Ok? Ahora, ¿puede haber estado de choque con congestión? Claro que sí, sobre todo en estado de choque cardiogénico. Un paciente puede tener edema, puede tener ortopnea, rales y aumento de la presión venosa yugular. Entonces, no necesariamente todos los estados de choque van a responder a volumen, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es: todo paciente debe ser considerado en estado de choque hasta que se demuestre lo contrario debido a la taquicardia y a la piel fría, ¿ok? Espero que ahora no se puedan olvidar este concepto del estado de choque, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien puede leer, por favor, solo la pregunta sin las opciones, por favor? Los Un paciente masculino de 30 años sufre un trauma penetrante en el tórax izquierdo. Ingresa al área de reanimación con signos de dificultad respiratoria aguda, taquicardia severa y franca hipotensión. 80-50 milímetros de mercurio. El paciente está respirando espontáneamente con una frecuencia de 32 respiraciones por minuto. A la exploración. El hemitórax izquierdo está inmóvil, se palpa enfisema subcutáneo en la pared torácica y se ausculta una ausencia total de ruidos respiratorios en ese lado. La percusión revela
hiperresonancia y hay una leve desviación traqueal hacia la derecha. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico inmediato que explica la hipotensión en este paciente con neumotórax? Atención. Ok, gracias, doctora. Miren, qué bonito caso, ¿no? O espero que así sean las preguntas con un análisis crítico. Entonces, para poder analizarlos. Miren, este caso dice que es un paciente que sufre un trauma penetrante en el lado izquierdo. En la vida real, este puede ser es un cuchillo, puede ser un destornillador, puede ser un accidente de moto, ¿no? Que haya estallado, pero en la práctica diaria se ve en pacientes cuando les asalta, ¿no? En peleas de pandillas o algún otro caso que ustedes hayan visto. Entonces, cuando te llega a la clínica, al hospital, un paciente con estas características, con este antecedente, lo primero que tienes que sospechar es que hay aire, ¿ok? Un neumotórax, o es que hay sangre, o es hemotórax, o los dos. Puede haber hemoneumotórax, ¿ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué el paciente está disminuyendo o está hipotenso? Depende, ¿no ven? Si es solo aire, neumotórax, es porque disminuye el retorno venoso. Ahora les vamos a explicar. ¿Ok? Ahora, dice, sufre un trauma penetrante, está hipotenso, está taquipneico. Recuerden, para definir más de 30 respiraciones por minuto, un paciente está en taquicardia, ese es el punto de corte. Ahora, ¿qué les hace sospechar, doctores, que tenga enfisema cutáneo? ¿Por qué habrá enfisema cutáneo en un paciente que tuvo un trauma penetrante en el tórax izquierdo? El enfisema cutáneo, cuando tú palpas crépitos, ¿no? Tú comienzas a explorar el cuello, el tórax, se siente como el nylon con las burbujitas, ¿no? Es crépito se denomina. Sientes crépitos, ¿no? Comienzas a ver y refieres que es un enfisema subcutáneo. Ahora, este enfisema subcutáneo, ¿qué refiere? Que ha entrado aire a la fascia, ¿no? A los tejidos blandos de tórax. Ese aire puede ser por dos mecanismos. Uno, porque haya existido, ¿no? Una lesión en la vía aérea superior, es decir, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, haya llegado a uno de esos y ese aire que está entrando salga o esté saliendo hacia parte del tórax izquierdo, o es que por el mecanismo del trauma penetrante también ha entrado un poco de aire, por eso hay enfisema. Entonces, esto se puede ver si hay puede haber un neumomediastino. Eso lo vamos a ver en una tomografía si realmente es, ¿ok? Entonces, en este caso, aparte de que tenga un neumotórax, deberíamos de descartar que no tenga un neumomediastino por el enfisema y lesión de la vía aérea superior. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si tiene lesión de la vía aérea superior? Con una fibrobroncoscopía. Tomografía simple de tórax para ver si existe un paciente con neumotórax. Atención, está hipotenso. ¿Por qué está hipotenso? Entonces veamos esta imagen, por ejemplo. Miren, ustedes acá ven un pulmón colapsado. Todo este pulmón está colapsado, el pulmón derecho. Todo este espacio que ustedes ven es aire. Todo esto es aire. Este aire no puede salir porque hay una válvula unidireccional. Todo lo que ingresa, ¿no? No puede salir y lo colapsa. Este colapso a la vía aérea, a la tráquea, lo empuja hacia el lado izquierdo. Y también miren, la silueta cardíaca está un poco hacia el lado izquierdo. Esto es un paciente que tú ves neumotórax y disminuye la presión arterial, ya el diagnóstico es un neumotórax a tensión. Ahora vamos con la parte hemodinámica. Ustedes saben que del ventrículo izquierdo sale el volumen sistólico, sale por la aorta descendente, llega, ¿no? Ahí está la sangre, ahí en las venas, 70%.
Esta sangre debe de retornar a la aurícula derecha. Acá debe de retornar. A esto se denomina retorno venoso. Retorno venoso. Esta sangre que debería llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, le cuesta llegar. ¿Por qué? Porque hay aquí aumento de la presión intratorácica. Al aumentar la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso. Como disminuye el retorno venoso, no le llega la misma cantidad de sangre al ventrículo izquierdo. Entonces, si a un principio, digamos que el ventrículo izquierdo tenía un volumen sistólico de 80 ml, sale por la aorta, etcétera, etcétera, debería de regresar otros 80 ml de retorno venoso. Pero en un paciente con neumotórax de tensión solo llega 20 de volumen sanguíneo. Entonces, estos 20 le llega al lado izquierdo y en vez de lanzar 80, solo lanza 20 ml. Entonces, el paciente comienza a hipotensar. Si nosotros no resolvemos esto, el paciente va a hacer paro cardíaco. ¿Ok? Paro cardíaco. Recuerden las 5 H's y las 5 T's del paro cardíaco. Pregunta: ¿qué dice la TLC? ¿Cómo se debe resolver el neumotórax? Así textual. ¿Dónde, entre qué espacio intercostal, qué tipo de French, la bránula, la sonda endopleural se trata? Pueden escribir o activar su micrófono. Los escucho. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Doctor. Muy bien, doctores. A ver, veamos qué han respondido. A ver, quinto espacio intercostal, 28-32 French. Muy bien, Gabriela. Ahí falta la línea axilar, ¿no? La línea anterior, entre la anterior y la media. Está muy bien.
Línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, muy bien. Segundo espacio intercostal en la línea media clavicular del lado afectado. Joana, tienes que identificarte bien. Esto era antes. ¿Ok? Antes sí se podía hacer en el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Pero actualmente la TLS refiere en el quinto. ¿Ok? Identifícate bien, Joana, antes de que te saquen el Zoom. Luego, a ver, quinto línea, quinto axilar media, quinto espacio intercostal, línea media axilar, 28-32 French, muy bien, Andilina. Jessica, quinto espacio intercostal entre línea axilar. Segundo, Oscar, eso no, eso es a la antigua. Muy bien, ok, está en el triángulo de seguridad, ok. Nosotros cuando un paciente llega, tenemos que insertar la sonda endopleural en el triángulo de seguridad. Imagínense que esto, a ver, voy a hacer de color verde. Esto es la axila, ¿ok? Este es el borde lateral del pectoral mayor. Y el otro lado es el borde anterior del músculo dorsal ancho, que es este, ¿ok? Ese es el triángulo de seguridad, ahí. Ahora, ¿en qué parte? En el quinto espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y la media, en esta parte. ¿No es cierto? Ahora, todo este dato, la ubicación óptima para todo este proceso es introducir esta zona endopleural, ¿no? Para nosotros ver. Ahora, entre las costillas, recuerden que cuidar el paquete vasculonervioso. Recuerden que está por debajo de la costilla. Pero vamos a pintar en color lila acá. Por acá está el paquete vasculonervioso. Entonces, cuando tú introduces la zona endopleural, tienes que realizar por encima, ¿no? Por encima de la costilla como tal, para evitar la lesión del paquete vasculo nervioso, que está casi por debajo de la costilla. Entonces, esto no se pueden olvidar, doctor, es el quinto espacio intercostal. Bueno, pero en otros libros de trauma dice segundo espacio intercostal, sí, o sea, si digamos estamos en la calle o estamos antes de llegar al hospital y tienes un solo bolígrafo, tienes una bránula, está bien, ¿ok? En el segundo espacio intercostal del espacio afectado, del lado afectado. Pero la definitiva para poner una sonda endopleural, esta era la pregunta, ¿dónde se inserta la sonda endopleural? Es en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la media dentro del triángulo de seguridad, ¿ok? Muy bien, doctores, están capísimos. Ahora, miren acá, dicen, la presión intrapleural incrementa y causa el colapso pulmonar total, desviando el mediastino hacia el lado opuesto, con el consecuente impedimento del retorno venoso. Evita el retorno venoso y esto disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué hay disminución del retorno venoso? Porque hay un aumento de la presión intratorácica y la presión intrapleural. Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué es el neumotórax? Básicamente es el aire que entra al espacio pleural a través de una válvula unidireccional. Ingresa el aire y no puede volver a salir. Y esto causa un choque obstructivo. Fácil. Bueno, el manejo es insertar, ¿no? Hacer una toracostomía, instalación de sonda endopleural. Miren acá cómo está. Está la axila. Miren, aquí está el rostro, ¿verdad? Está la axila. Está el borde anterior del pectoral mayor y el borde anterior, ¿no? Este es el borde lateral sería, este es el borde anterior del dorsal ancho. Ahí, en ese triángulo, entre la línea axilar anterior y la media. Y ahí están realizando, le pones un poquito de anestesia, lidocaína, y vas con un bisturí, cortas la piel y con un Kelly vas debridando, abriendo, vas debridando. Y una vez que tocas la costilla y otra la costilla, porque se toca muy bien, y con la Kelly ya insertado con el tubo, con el tubo de la zona endopleural, introduces nada más y sale aire, y como si estuviera explotando un globo, ¡brum! Comienza a salir y ya comienza a recuperar la presión arterial y demás, ¿ok? Entonces, ¿por qué un paciente con neumotórax tiene hipotensión? Porque hay impedimento del retorno venoso. Fácil. Esta pregunta está muy fácil. En un paciente que está en el estado de choque, la reanimación con líquido se monitoriza, ¿no? Gasto urinario. ¿Cuánto es el punto de corte normal? Mayor o igual a 0.5. Ahora,
Digamos, tenemos un paciente que tiene una diuresis de 600 ml hora en las últimas 4 horas. El paciente pesa 80 kilogramos, ¿ok? 80 kilogramos pesa y mide uno, digamos, 1,55, ¿ya? Es una dama, digamos, ¿ok? Es una paciente, es una dama que mide 1,55, pesa 80 kilogramos, tiene 600 de diuresis en las 4 horas, ¿ok? Ahora, ¿cuánto es la diuresis horaria? Un minuto, doctores. Calculen, por favor. Eso, a ver muy bien, cómo les fue? 1,87. A ver, sacaremos. A ver, mide 1,55, su peso ideal debería estar 55 kilogramos. Recuerden que se calcula no es por la obesidad, ¿no es cierto? Una persona con 1,55 y pesa 80 kilogramos, pues debe estar en algún grado de obesidad o sobrepeso al menos. Entonces, si mide 1,55 debería estar 55 de peso. Entonces 600 ml dividido entre 4 dividido entre 55 sale 2,7. ¿Alguien puso 2,7? A ver, todos 1,87 chakras. ¿Ves? Así, macanitas se dejan pescar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Se les da todas las recomendaciones y no pueden funcionar las neuronas. Muy bien, entonces veamos con la siguiente. En modo sencillo, para nosotros tenemos que ver una diuresis que está adecuada, bien correcta, es de 0,05 ml kilogramo en el adulto, de peso ideal, ¿ok? Mientras que en la parte pediátrica es de 1 ml kilogramo hora y en niños menores de 1 año 2 ml. Esto no pueden fallar, doctores, en el examen. 0, 1, 1 y 2, estos son sus datos que deben memorizar para el examen. No pueden fallar, doctores. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué se recomienda monitorizar cuidadosamente los niveles séricos de sodio? Muy buena pregunta. En traumatismo cráneoencefálico. Excelente. Con esto vamos a explicar las osmolaridades
y cómo el sodio afecta al sistema nervioso central. Cualquier alteración puede afectar. Miren, cuando yo tengo una cantidad de sodio, por ejemplo, de 145 miliequivalentes normal, las neuronas van a estar ahí, ¿no? Con su osmolaridad equilibrado tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Está equilibrado. ¿Qué pasa si este sodio aumenta? Digamos 160 de sodio. 160. Está hipertónico en el líquido extracelular. Entonces, la neurona que debería estar normal allí sale agua del líquido intracelular para tratar de compensar esta hipernatremia, lo deshidrata. Entonces, la neurona se queda arrugada y el paciente que tiene cefalea, puede tener convulsiones, letargo, estupor, coma. Y al revés, si yo tengo un sodio, peor, esto es lo peor, tengo, digamos, un sodio de 120, eso ya es hiposmolar, baja la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Qué pasa con la neurona? Si estaba normal la neurona, el líquido, el agua, comienza a entrar. Es decir, la neurona ya se vuelve como una célula, ya no tiene sus dendritas, está en edema cerebral. Aquí está en edema cerebral. ¿Cuál es peor en un paciente con trauma? Si un paciente está con traumatismo cráneoencefálico y está con edema cerebral, por eso damos manitol, soluciones hipertónicas, whatever, todo el manejo, le llamamos al neurocirujano para que saque el pedazo de cráneo y pueda tener la presión de perfusión normal y yo le bajo el sodio, voy a generar mayor edema. Por eso, si tú ves un paciente con traumatismo craneoencefálico y el médico de tu guardia de ayer lo ha dejado que haya ingresado con 130 de sodio y está con 125, le das un cabezazo, le das un rodillazo, ¿no ve? Porque el paciente se está muriendo porque tiene mayor edema cerebral. Por eso la hiponatremia, dice, la hiponatremia se asocia a edema cerebral y esto genera aumento de la presión intracraneana y esto genera muerte cerebral y coma, se muere el paciente, ¿vale? Entonces aquí me he buscado una imagen de esto, creo que es una imagen del New England o del JAMA, donde ve, ¿no? Cuando hay pérdida de agua, baja la osmolaridad y el paciente comienza a entrar en edema cerebral. Y cuando se corrige abruptamente el trastorno de sodio, ya sea hiponatremia o hipernatremia, generan las desmielinizaciones osmóticas que ya lo vimos, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, para prevenir la hiponatremia, ya que esta condición se asocia directamente a edema cerebral. Entonces, hipernatremia, doctores, deshidratación en las neuronas. Hiponatremia, edema cerebral. Hiponatremia, edema cerebral. Hiponatremia, edema. Por eso jamás de los jamases a los pacientes con traumatismo craneoencefálico se los mantiene con sodio bajo. ¿Ok? Muy bien. Bonita pregunta. ¿Cuál es la definición de un hemotórax masivo basada en la cantidad de sangre acumulada? En otras palabras, para un cirujano de tórax sería, ¿cuáles son las indicaciones para hacer segmentectomía o lobectomía o neumonectomía para sacar el pulmón? Porque el paciente se va a morir por hemotórax, en otras palabras. Vayan contestando por favor 30 segundos.
Muy bien, doctores, excelente. El hemotórax masivo se produce cuando dentro del tórax se acumula más de 1500 de sangre o un tercio más de la volemia. ¿Pero en cuánto tiempo? ¿En un año? ¿En un mes? ¿En un día? Atelese, tienes que ser más específico porque a veces los médicos generales, los médicos especialistas, no entendemos bien en cuánto tiempo estos 1500. Tienes que especificar a TLS, a tu autor. Porque eso es importante, esos 1500, ¿en cuánto tiempo? ¿En una hora, 2 horas? Para yo llamar al cirujano de tórax y que entre a quirófano y lo pueda sacar el pedazo de pulmón que está sangrando. Entonces, para eso he buscado un poquito más los libros de trauma de tórax, ¿no? Las indicaciones de cirugía después de un tubo de pleurostomía o de toracostomía. Un paciente que ingresa con traumatismo de tórax por la moto o algún accidente, primero se queja de aire, ¿no? Está hipotensando, lo auscultas, le haces ecografía, el FAST, y encuentras líquido, le haces la punción y es sangre, le pones, ¿no? Le introducimos una sonda endopleural. Pero si esa sonda endopleural comienza a sangrar, a sangrar, a sangrar, tengo que llamar, tengo que resolver, se va a morir el paciente. Necesito llamar a un cirujano de tórax para resolver, porque ya es quirúrgico. Entonces, estas son las indicaciones. Cuando tú ves un trauma de tórax, ¿cuándo vas a llamar al cirujano de tórax? Cuando hay un hemotórax masivo, acá dice más de 1000 o más de 1500. Este de 1500 memoriza, por favor, para tu examen, para el ATLC, ¿ok? Dice que este sangrado tiene que ser continuo, ya sea mayor de 300, 500 ml en la primera hora, ¿ok? En la primera hora, o más de 200 ml hora dentro de las primeras 3 horas o más. Estos dos datos es clave para que el paciente ya necesite entrar a quirófano. U otras indicaciones. Esto es lo más importante, digamos, ¿no? Para ver, esto deberían de preguntarnos a los doctores, a los médicos que van a hacer el examen, esto deberían preguntarnos porque esto salva vidas, salvamos vidas. Miren, acá dice el incremento del tamaño del hemotórax en una radiografía, persistencia del hemotórax después de 2 inyecciones de sondas endopleurales, un hemotórax, dice, congelado, eso ya es un poquito, toma sus días, ¿no? Para ver si un hemotórax congelado, o para prevenir la fuga de aire, para que tenga un paciente con buena ventilación. A esto, algunos casos se pueden convertir en fístulas, o una persistente fuga de aire después de la segunda inserción del tubo endopleural. Esto ya es indicación para que el paciente pueda entrar a quirófano. Bueno, para nosotros, para el examen, más de 1500. No nos dice si es en una hora, 2 horas, ¿no? Nada, no nos dice el ATLS bien. Esa parte yo creo que para las próximas ediciones hay que mejorar. Otro dato importante es ver cuando tú vas a instalar una sonda endopleural, qué número, qué tamaño vas a solicitar, lo vamos a introducir, cuántos French, muchos no lo sabemos. Entonces, eso es importante recordar. Miren, aquí tenemos una costilla, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra costilla y por acá debajo tenemos el paquete vasculonervioso. Este espacio, lo que se ha estudiado en adultos, este mide aproximadamente, tiene una distancia entre las costillas de 8.9 más menos 1.4. Entonces yo tendría que buscar más o menos un diámetro que me pueda, ¿ok? Que me pueda dar el espacio suficiente y evitar la lesión del paquete vasculonervioso. Entonces, miren, uno de 32 French, el tubo endopleural, más o menos tiene un diámetro de 10.7. 10.7, mucho, ¿no es cierto? Porque yo sé que el espacio es de 8.9. Y 24 French tiene 8. Entonces, de ahí viene el dato, doctores. Miren, todos los tamaños de French tienen su diámetro externo en milímetros y su diámetro interno. Obviamente, esto sería absurdo de que nos pregunten cuánto de diámetro externo, interno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí nosotros debemos recordar es que el tubo de tórax tiene que ser entre 28 a 34 French. 28 a 32, perdón, French. Entonces, miren este dato. Miren cómo acá vamos a tener estas distancias para introducir la sonda endopleural. Por lo tanto, 28 a 32 French. Muy bien. Vamos, creo que esta es la última pregunta o la penúltima de trauma, de ATLS. ¿Cuál es el propósito principal?
cuál es el objetivo principal del estudio FAST. Todos los que han hecho el diplomado deben estar dominando esta parte. ¿Para qué yo realizo una ecografía a un paciente politraumatizado? Para monitorear la reanimación. Sí se utiliza, pero no en el contexto de trauma como tal. En terapia intensiva, medicina interna, emergencias, si utilizamos la ecografía para ver si es respondedor o no respondedor a volumen con ciertas maniobras. Y esto es un poquito más de especialidad y subespecialidad. Evaluar las fracturas de costilla, determinar el origen del sagrado arterial o venoso, identificar el fluido intraperitoneal de forma rápida o medir la presión intracraneal. El FAST, doctores, el FAST, su principal objetivo es ver si hay líquido en el abdomen para que si necesita ingresar a quirófano o no necesita ingresar a quirófano. ¿Ok? Entonces ustedes ya saben cuál es el órgano más afectado en traumatismo de abdomen, tanto el abierto como en el cerrado. Ustedes eso ya han llevado con el docente de cirugía, si no pueden entrar a la plataforma y volver a revisar y ganar tiempo. Entonces, ¿qué es el FAST? El FAST es una ecografía focalizada en un paciente con trauma. El objetivo es buscar líquido libre, si hay sangre dentro. Por eso dice acá, el FAST, ¿ok? Es un estudio aceptado, rápido, confiable para identificar líquido. ¿En dónde? Intraperitoneal, específicamente en el espacio de Morrison, que es el espacio hepato-renal, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Miren, este es el FAST con el que yo en la universidad he aprendido, ¿no? En la parte para prepararme para la res igual, ¿no? Tienen sus puntos para insonar. En la parte, sería en la parte lateral, ¿no? En el hipocondrio derecho, en la parte para identificar aquí el espacio de Morrison. Este sería la subcostal, para identificar derrame pericárdico. Aquí la parte esplénica y la parte retrovesical o suprapúbica en realidad, ¿no? Estos 4 son los puntos para insonar en un FAST. ¿Cuál es el objetivo principal? Para detectar líquido libre en las cavidades peritoneal, pericárdico y pleural. Con estos dos, el 1 y el 2, puedo identificar. El FAST T, que es la L extendido, le añaden 2 focos de insonación hacia el lado del tórax. Por eso se dice que el FAST amplía el protocolo de FAST al incluir la evaluación dirigida hacia el tórax. ¿Por qué voy al tórax? Para identificar neumotórax y para identificar hemotórax, ¿ok? Les preguntaría ahorita cuáles son los 7 signos ultrasonográficos de neumotórax, ausencia del sliding pulmonar, código de barras, está presencia del punto pulmonar, ausencia de las líneas. Ve, hay muchos signos, pero el libro de Lattales es bien básico, entonces no identifica, no explica todas esas cosas. Entonces no los voy a confundir para no ver, pero hay muchos datos en todos estos contextos, ¿vale? Incluso para ver, ¿no? ¿Cuánto de hemotórax tiene? ¿100, 200, 300, 500? ¿Cuánto tiene? Porque a mí como clínico me sirve para saber si voy a llamar al cirujano de tórax para que lo intervenga. Entonces, el principal objetivo del FAS es identificar el líquido en abdomen, el espacio de Morrison, ¿ok? Ahora, ¿cuál de las siguientes regiones anatómicas no está incluida en el examen estándar de las 4 regiones del FAST? Esto ya la mencionamos. Dentro del FAST incluimos el saco pericárdico, o sea, acá, que esta es la parte subxifoidea, aquí deberíamos llamarlo al ATLS, por favor, para España en castellano, ponle acá subxifoideo, ¿ok? Estos 4 regiones son ventanas, 4 ventanas ponle ATLS, para que se entienda, para que los médicos entendamos bien, 4 ventanas. La primera ventana es subxifoidea. ¿Para qué sirve la ventana subxifoidea? Para identificar si el paciente tiene derrame pericárdico, la subxifoidea. La fosa hepatorrenal, esta es la ventana del hipocondrio derecho, ¿ok? Esto es para ver la fosa hepatorrenal, que en otros, esto se denomina el espacio de Morrison. Aquí nosotros debemos identificar líquido, ¿ok?
La otra es la fosa o la ventana espleno-renal. Acá, no tiene un epónimo como tal. Y la otra es el saco de Douglas, la parte, la ventana púbica, suprapúbica, para identificar líquido libre detrás de la vejiga. Por eso dice pelvis o el saco de Douglas, ¿ok? Entonces, si yo encuentro líquido en cualquiera de estas ventanas, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro ventanas. Si en esas cuatro ventanas yo identifico líquido, necesito el cirujano, por favor, este paciente tiene líquido libre positivo. Entonces tiene que entrar a quirófano para ver de dónde está sangrando. Si el paciente está hipotenso, taquicárdico, el lactato se eleva, el déficit de base aumenta, el bicarbonato se cae al piso, etcétera. Entonces tienen que entrar porque está sangrando, ¿ok? Para eso nos sirve el FAST. Ahora, el FAST extendido es cuando yo me voy al tórax. Les he mandado 2 links de YouTube al grupo. Espero que lo hayan visto para poderlo talentar. Y si no lo has visto, pues tú te lo pierdes, ¿no ve? Yo no gano nada en este caso. Ustedes son los que aprenden. Entonces te sugiero que lo repases para ganar tiempo y puedas ver las ventanas, cómo se realiza, qué es lo que debes encontrar, cómo se monitoriza, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí está el saco pericárdico, que esto debería de ser subxifoideo. El espacio espleno-renal es el lado lateral, ¿no? El lado esplénico. El suprapúbico es la ventana que habíamos visto, suprapúbica. El espacio hepato-renal es el lado derecho. Y la subfrénica no tenemos, ¿ok? No está, son 4 ventanas nada más. Ahora, para que sea FAST-E, el extendido se añaden 2 más, ¿no es cierto? Uno en el lado del tórax derecho y otro en el lado del tórax izquierdo. Entonces ya sería un FAST extendido, ¿ok? Muy bien, con eso hemos terminado el ATLS. Sé que se pueden sacar un montón de preguntas, doctores. Entren en la plataforma y resuelvan el banco de preguntas, si es que te da la gana y si quieres ingresar a la residencia. Si no, también puedes estar mirando la tele, tiktokeando, ¿no ven? Viendo el Facebook, viendo a pasear. Eso depende de ti, ¿ok? Aquí yo te estoy guiando, cómo nos pueden preguntar, qué nos que pueden preguntar, etcétera, etcétera, ¿vale? Veamos con un tema importante, doctores, que es la hidatidosis hepática. Primero, ¿qué suelen preguntar? La etiología, ¿no? ¿Quién produce la hidatidosis hepática? ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué va al hígado y al pulmón? La fisiopatología. Ver el ciclo parasitario. ¿Qué tiene que ver el cerdo? Tiene que ver los perritos, los canes, tiene que ver la llama, tiene que ver el pescado. ¿Qué onda? ¿No ven? ¿Cómo diagnostico? ¿Cómo hago? ¿Cómo diagnostico? Y una vez que diagnostico, tiene indicación quirúrgica y cómo realizo el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, ahora, aquí nos dice cuál es la localización más frecuente. Primero, antes, tenemos que repasar un poquito de anatomía básica. El hígado, ustedes saben que se encuentra en el hipocondrio derecho, tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Básicamente, que está dividida por el ligamento coronario, ¿no? Derecho, el hígado. ¿Cuál tiene más peso, más volumen? El lóbulo derecho, ¿ok? El lóbulo derecho. Ahora, estos lóbulos tienen segmentos. Para todos los que van a ser hepatólogos, van a ser cirujanos de trasplante, etc., ya están dominando la parte de anatomía y fisiología. Entonces, aquí tenemos las secciones o los segmentos. El lóbulo derecho va a alojar ciertos segmentos como el 5, el 4, el 7 y el 8. Y en el lado izquierdo vamos a tener el 2, el 3, el 4 y por ahí atrás está el segmento 1. Y ustedes saben cuál es el caudal y etc, etc. Cuando ingresa este parásito, y probablemente aquí existan algunos parásitos, normalmente se aloja en el lóbulos, en los segmentos más grandes del hígado. Está en el 7 y está en el 8. Estos 2 segmentos son los más afectados según el libro de Michans y también algunos otros libros. Aquí nos vamos a ir por prioridad al libro de Michans y vamos a comparar con otras referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué dice el libro de Michans, doctores? Que esta parasitosis predomina en el lóbulo hepático derecho, que eso ya lo sabíamos que alguna vez ha entrado en los exámenes anteriores, y con mayor frecuencia en la región póstero superior. Póstero
¿no? Atrás, superior. ¿Cuáles están posterior superior? El 7 y el 8 dentro de los segmentos. Esto en la clasificación de Continaut, ¿ok? Entonces, una pregunta fácil. Ahora, ¿qué podemos repasar de esto? ¿Qué vamos a repasar? El quiste de la equinococosis, la etiología es el Echinococcus granulosus. Ese es el agente. A ver, están tocando otra vez el timbre. A ver. Ahora sí. Normalmente, el humano es un hospedero accidental, ¿no? Le llega por accidente. Normalmente esto sucede cuando la persona, porque el perrito, ¿ok? En las heces libera ciertos agentes, ciertos parásitos, quistes y huevos. Entonces, uno de ellos, el ser humano ingiere accidentalmente. Entonces, dentro del estómago del intestino, el ácido clorhídrico rompe todas las membranas y se aloja 70%, doctores, 70% de probabilidad de que se aloje en el hígado y ahí se forma el quiste hidatídico. Y puede llegar en un cierto porcentaje de 10, 15, dependiendo qué bibliografía, al pulmón, el quiste diatídico pulmonar, ¿no? En algunos pacientes se han identificado los Scolex incluso en el esputo. Algunos case report, algunos reportes de casos se han identificado en el corazón, incluso en el cerebro, pero aquí lo más frecuente es el hígado y nos están preguntando en qué parte del hígado, en qué segmento se identifica. Entonces, el humano pasa, etcétera, y pues puede almacenar los quistes hidatídicos, ¿no es cierto? Y en el intestino liberan las oncósferas. Ahora, perdón, cuando en el ser humano no lo afecta, normalmente esto tiene sus ciclos, ¿no? El quiste hidatídico, los protoescolex, etcétera, etcétera. Y también el hospedero definitivo es el perrito, los canes. Y luego tenemos algunos hospederos intermediarios que pueden ser, por ejemplo, las ovejas que tienen los quistes hidatídicos. No sé si han visto en parasitología. Nosotros nos mandaban a los pueblos a identificar estas parasitosis y hemos visto en el corazón, en el hígado, en el intestino, estos quistes hidatídicos. ¿Cómo se previene? Básicamente al perrito hay que desparasitarlo cada cierto tiempo, llevarlo al veterinario para que no nos pueda contagiar. No, ahora, si tú nunca lo has llevado a desparasitación a tu perrito, pues ya tiene gran riesgo de que pueda tener no solo quiste, las equinococosis, ¿no? Sino también otras enfermedades parasitarias, las neurocircosis, por ejemplo, que se ve mucho en el área rural. Muy bien, a modo de repasar, ¿cuál es el agente causal de la hidatidosis? El Echinococcus granulosus, ¿ok? ¿Quién es el huésped definitivo? El animal, el perrito, ¿ok? ¿Cuáles son los huéspedes intermediarios naturales? Están las ovejas, las cabras, las vacas, los cerdos. Ahí desarrollan los quistes hidatídicos, sobre todo en las vísceras. ¿Cómo se infecta el humano? Al ingerir los huevos embrionados que provienen en las heces de los perritos, ¿no? Que están en las aguas contaminadas. ¿Qué estructura del parásito penetra en la mucosa intestinal tras la ingestión? La oncósfera o el embrión hexacanto que migra hacia el hígado a través de la vía portal, ¿no es cierto? ¿Qué forma larvaria patógenos humanos? Es el quiste hidatídico que va a ir formando una membrana germinativa y se forma la capa adventicia. ¿Por qué es importante esto, doctores? Porque esta capa adventicia, esta membrana, es súper antigénica. Es como decir, súper alérgico. Esto incluso puede llevar a un paciente que puede entrar en choque y morirse si se revienta este quiste hidatídico dentro del hígado y reacciona a una anafilaxia, choque anafiláctico. ¿Cuál es el órgano más afectado en la hidatidosis? El hígado. Eso no pueden fallar en el examen. Incluso en la pregunta que hemos visto, ¿cuál que el lóbulo derecho? Los segmentos 7 y 8 son los más afectados, el póstero superior, ¿vale? ¿Qué ocurre si el quiste hidatídico se rompe? Esta es buena pregunta. Choque anafiláctico. Puede provocar anafilaxia, choque anafiláctico por siembra secundaria de estos quistes. ¿Cómo se diagnostica? Uno es por ELIS, obviamente.
el paciente, ¿cómo llega? No es que dice, doctor, tengo hidartidosis, no llega así. Llega con un dolor en el hipocondrio derecho y la mayoría piensa, podemos pensar, ¿no? Que es una patología de vesícula biliar. Ok, le haremos una ecografía hepatobiliopancreática. Listo, ustedes capísimos, ¿no? Realizan la ecografía hepatobiliopancreática y en hígado encuentran un quiste, ¿no? Encuentran el quiste y le piden ELISA y para hidatidosis y sale positiva. Entonces haces el diagnóstico. Entonces, por ecografía, tomografía y pruebas serológicas como ELISA o la hemaglutinación indirecta. ¿Cómo se previene? Que a los animalitos, o sea, en el campo, pues desparasitación, para eso está el veterinario, ¿no es cierto? En la parte urbana es desparasitación a nuestros animalitos, ¿no? Desparasitarlos, ¿ok? Entonces la respuesta es el 7 y 8 y espero que hayan contestado bien. Esta pregunta, creo que el 60% han fallado, 60%, es decir, solo el 40% lo han estudiado muy bien y felicidades, ¿eh? Felicidades. Muy bien, vamos un poquito a las hernias que recién igual lo han visto. ¿Qué es el triángulo de Hesert? El triángulo de Hesert es una zona, anatómicamente lo vamos a ver, donde predispone a las hernias femorales. Clásica pregunta de anatomía, de cirugía y para la residencia médica en cirugía. El triángulo de Hesser es una zona, ¿no? Que está, el libro dice que está dismorfoplásico, porque ahí se generan las hernias retroinguinales. Ustedes ya saben cuáles son las hernias retroinguinales, porque esta solo está tapizada por una membranita delgada, que es la fascia transversalis. Entonces ahí predispone a las hernias retroinguinales. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes condiciones permite posponer, o vamos en otras palabras, retrasar el tratamiento quirúrgico de una hernia inguinal? Ojo que acá no dice si está estrangulada, no está estrangulada, complicada, no dice. Simplemente lo que tratan de decir es que es una hernia inguinal de un lactante, ¿ok? ¿Qué variable nos permite? Eso de Nichans, una bibliografía un poco medio antigua, medio que no me gusta mucho, pero pues, ni modo, solo por esta temporada. Dice, miren, normalmente las hernias tienen un tratamiento es quirúrgico, ¿ok? Salvo en prematuros, dice, de bajo peso o en lactantes con anemia ferropénica, con una hemoglobina menos de 10 gramos decilitro. Bueno, en esos casos dice que no siempre va a ser quirúrgico en estos escenarios clínicos. Bueno, entonces en pacientes con anemia ferropénica por debajo de 10 miligramos decilitro o gramos decilitro, ¿ok? ¿Cuál es el hecho desencadenante universalmente aceptado de la apendicitis aguda? Esto es fácil, pero ¿saben qué? Aún así, 40% han fallado esta pregunta. Y esta pregunta es incluso de cultura general de un médico en personal de salud. Lo que tienen que saber es en el adulto cómo se presenta la apendicitis y cómo se presenta en la edad pediátrica. Listo, esos dos escenarios. Entonces, para eso tenemos una tabla. Lo primero que tienen que recordar, en el adulto es por obstrucción. Se obstruye el lumen del apéndice. ¿Por qué? Por un apendicolito, hay una obstrucción. En la parte pediátrica hay una hiperplasia del tejido linfoide dentro del apéndice, hay hiperplasia y esto predispone a la obstrucción. Y en la edad pediátrica, esto ya lo sabemos, ya nos han enseñado en pregrado, es que los que se complican más, hacen más peritonitis. Mientras que en el adulto se puede perforar. ¿Y quién perfora más rápido? ¿Cuándo se perfora más? Los pacientes pediátricos. En un paciente pediátrico es buena especialidad cirugía pediátrica, por ejemplo, ¿no? No hay muchos cirujanos pediatras, es muy buena especialidad. Es bien peleada, ¿no? Necesitas estudiar horas y horas y horas. Entonces acá los pacientes hacen más peritonitis. En el adulto hacen colecciones, ¿no ven? Hacen colecciones, hacen peritonitis focal, hacen abscesos, colecciones. Pero en pediatría se perfora y ¡boom! Todo el abdomen en choque séptico a foco abdominal
por peritonitis secundaria o perforación de apendicitis aguda. Es lo primero que debemos recordar. Entonces, para eso, en el adulto, según Mitchans, es la obstrucción luminal. ¿Por quién? Por un apendicolito, ¿ok? A ver, veamos qué dice acá. La obstrucción luminal es el hecho desencadenante universalmente aceptado en la apendicitis aguda. Esta obstrucción puede ser por factores luminales, parietales o extraparietales. Acá nos habla, ¿no? Es Mitchans. El punto es por apendicolito, ¿no? Aquí le ponen extraparietales como si fuera frecuente, ¿no ve? Así, bacana la bibliografía. Ya, entonces este es el análisis. Miren, la edad de presentación, 6 a 12 años, 20 a 40 años en el adulto. La fisiopatología, miren, en la parte pediátrica es la hiperplasia linfoide y en el adulto los fecalitos. Eso dominamos. Velocidad de la evolución es más rápido, por eso se complican. La perforación es menos de 24. Ahora, ¿qué es perforación? Cuando el apéndice se inflama, ya no puede más, ¡boom! Se perfora, pues, ¿no ve? Y cuando se perfora sale líquido y ahí se forman las colecciones. Entonces, en la parte pediátrica. Ahora, miren la clínica. Yo no soy pediatra, pero miren lo que llama la atención. Cuando tiene un dolor vago periumbilical, ¿ok? Ahí le duele el abdomen, el bebé se queja, el niño o la niña, y tiene fiebre precoz y vómitos tempranos. Mientras que en el adulto comienza un dolor periumbilical, pero que se va a la fosa ilíaca derecha, cosa que eso en la parte pediátrica no pasa. Bueno, y en cirugía ustedes han aprendido los signos clásicos de apendicitis: McBurney, Robson, Bloom, psoas, obturador. Y quisiera preguntarles a los cirujanos cuánto es el área bajo la curva de cada uno de estos signos, el valor predictivo positivo y negativo para hacer el diagnóstico, porque hay cada cirujano igual que piensa que solo con la clínica puede hacer el diagnóstico, probablemente los más experimentados, ¿no? Pero para cada uno de estos la semiología, pues, ¿no? Tiene una rentabilidad diagnóstica un poquito baja en cuanto a esto. Pero en los niños, miren, doctores, el niño colabora muy poco. Tiene signos menos específicos. Se queja de un dolor abdominal y fiebre y probablemente ahí con la ecografía, tomografía podamos diagnosticar. Miren la perforación. La frecuencia de formas complicadas es alta, con una perforación del 30 al 50% y puede llegar a una peritonitis difusa. Mientras en el adulto es del 10 al 20%, el diagnóstico es mucho más precoz. La leucocitosis es más frecuente en parte pediátrica, más de 15.000, y en el adulto es una pobre reacción de respuesta inflamatoria. Diagnóstico por imágenes, primera elección ecografía abdominal, y en el adulto tomografía. Complicaciones frecuentes, recuerden, miren, peritonitis. Cosa que en el adulto no dice peritonitis, miren, dicen abscesos localizados. Gran diferencia. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Apendicectomía, laparoscópica, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso es la principal diferencia, lo mínimo necesario que tendríamos que saber para enfrentar un examen que puede marcar el futuro, ¿no? De un médico. Ok. Ya van a ser las 9, doctores. A ver. Pregunta 3. Unas 4 preguntas más. Y a todos los que están en la clase, les voy a enviar las 100 preguntas con sus justificaciones, etcétera, y para que lo puedan repasar. Lo que no tenemos es tiempo y no podemos comprar tiempo, ¿vale? Veamos esta pregunta, a ver. ¿Cuál es el factor etiopatogénico parietal, wow, más común de la apendicitis aguda? ¿Y en qué grupo de edad predomina? Ok. Esta es pregunta rebuscada, porque me dicen etiopatogénico parietal. Veamos. Los factores parietales patogénicos, es decir, por afuera del apéndice, ¿ok? Parietales patogénicos del apéndice son la hiperplasia de los folículos linfo. Excelente. Esta hiperplasia es frecuente en la parte pediátrica. Por ejemplo, los tumores del apéndice cervical. La hiperplasia de los folículos linfoides es el factor más común, dice 60%, y es frecuente en personas jóvenes. Mitchans, te has equivocado acá. Define joven. ¿Cuándo es? ¿Más de 15? ¿Más de 18? ¿Más de 20? Si me dices más de 18, eso ya es adulto, Mitchans. Porque en la parte pediátrica ya tienes tus nombres, incluso baja la cantidad de los años, así que tienes que actualizarte, ¿ok? Aquí el punto es que en la parte pediátrica, aquí la etiología es hiperplasia de los folículos linfoides, ¿ok? Eso está como factor parietal. Muy bien. Hiperplasia, muy bien. En personas jóvenes, esto Mitchans, ¿ok? Para nosotros,
O sea, para tener un criterio un poquito más abierto es en la parte pediátrica, ¿vale? Muy bien. En pacientes con SIDA, recuerden los criterios: linfocitos T, BCD4 menos de 200 y que tenga una enfermedad que esté asociada, una enfermedad en pacientes con inmunodepresión. Dice una causa no obstructiva. Esta está bonita pregunta. No obstructiva. Frecuentemente en apendicitis aguda la infección oportunista es por... Muy bien. Según el Harrison, habíamos visto una cosa, ¿no? ¿Cuál de las infecciones gastrointestinales simula una apendicitis aguda? ¿Cuál era, doctores? Comienza con la letra Y. Muy bien. Excelente. ¿Ok? Cualquier infección diarreica ocasionada por Yersinia puede llevarnos a confundirse una apendicitis aguda. Clásica pregunta en medicina interna. Pero, dicen, pacientes con VIH, recuerden, no sé, en SIDA vimos las colitis, ¿no ve? Por enfermedades virales y estaba asociada ahí el citomegalovirus. El citomegalovirus. Primer tip que les puedo dar, doctores: cuando un paciente tiene mucho, o sea, tiene cero de linfocitos TCD4, puede tener cualquier infección oportunista, pero dentro de los virus, las que está como primera frecuencia es el citomegalovirus, ¿vale? Esas no se pueden olvidar. Entonces, lo que dice el libro de Mitchell está bien, ¿no? Dice: el ejemplo más claro en pacientes con apendicitis, con SIDA, en caso de una infección oportunista, es por citomegalovirus. Es muy común que afecta a todo el gastrointestinal. Y no solamente hace apéndice, también hacen colitis, hacen retinitis, hacen neumonitis por CIMB. Pregunta: ¿cuál es el antiviral de elección para el citomegalovirus o para una colitis por citomegalovirus, neumonitis por citomegalovirus, encefalitis por citomegalovirus, hemorragias alveolares? ¿Cuál es el antiviral? Eso, muy bien, el Vanganciclovir. Excelente, muy bien, doctores. ¿Ok? Para herpes ya saben, la ciclovir, etcétera, ¿ok? El Vanganciclovir. Muy bien, doctores, están capismos. Muy bien, a ver esta. El dolor abdominal que inicialmente apendicitis aguda se localiza con mayor frecuencia. Esta es una pregunta regalada, ¿no? Dice: el dolor abdominal inicial, cuidado que no, fue ilíaca derecha, ¿no ven? No, cuidado, cuidado. El que te conteste eso le das un cabezazo, ¿no ven? No, no es aquí el dolor en la fosa ilíaca derecha, aquí es el dolor periumbilical, periumbilical. Tanto en la parte pediátrica, en la parte adulta, el dolor comienza en el periumbilical, o sea, alrededor del ombligo. Es inespecífico. En el adulto sí se va luego a la fosa ilíaca derecha, y en la parte pediátrica se perfora y hace peritonitis. Rápido, ¿no ven? Muy bien. ¿Qué fenómeno fisiológico es la causa del dolor abdominal inicial, dolor visceral, que se siente en el epigastrio periumbilical? Esto es un poquito más de fisiopatología. ¿Por qué ocurre el dolor? Dice, en otras palabras: irritación del peritoneo parietal, distensión del apéndice que se transmite a través del plexo solar, ¿ya? Irritación de la serosa del apéndice con el peritoneo anterior, desplazamiento del gas o espasmo muscular involuntario. El dolor es que esta distensión del apéndice se transmite a través del plexo solar, y esto por eso se denomina un dolor visceral como tal, ¿ok? Muy buenas las preguntas, doctores. Bueno, vamos a resolver esta última pregunta. ¿Cuál es el criterio diagnóstico ecográfico más importante de la apendicitis aguda? Bueno, hay igual en ultrasonografía, igual ustedes se debieron llevar cuáles son los criterios de una apendicitis ultrasonográficos. Entonces ahí nos dice claramente que la demostración del apéndice no compresible, ahí tiene una imagen bonita, dicen, miren, ahí está, le hacen la ecografía y se identifica el apéndice. Este, por ejemplo, es un corte longitudinal, ¿no? Donde se evidencia el aumento del tamaño. De aquí el punto de corte es de más de 7 milímetros. Eso, por favor, doctores, anótense su resumen en su flashcard. Más de 7 milímetros
de diámetro anteroposterior, es el criterio de diagnóstico más importante para apendicitis. 7. Ahora, en otros libros o en otros resúmenes o en otros puede cambiar, pero para el examen de la RECE, para tu examen, 7 milímetros, doctores, ¿ok? Muy bien, doctores, hemos llegado a nuestra clase, no les quiero quitar más su tiempo, sigan estudiando, mañana es viernes, ¿sí? O sábado, no me acuerdo qué día es, pero tienen la clase de ginecología creo que el día sábado y seguramente el doctor Nis ya les van a informar. Bueno, y desde la próxima semana ya vamos a comenzar con los primeros temas de medicina interna. Ya tenemos como 10 temas armados, me faltan los resúmenes, pulirlos bien, terminarlos y les envío, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la parte de medicina interna, están ¿cómo es? Manifestaciones cardinales o enfermedades cardinales, ¿no ve? Entonces, todos esos temas vamos a ir llevando, el tiempo no nos va a alcanzar. Y la última semana y la primera semana comenzamos ya con pediatría. Por favor, organícense, saquen su tiempo, porque de aquí, de estos días para adelante, lo que no vamos a tener es tiempo. Incluso vamos a tener que dar clases en la mañana y domingos, ¿ok? Sé que muchas personas en domingos, feriados no estudian, pues van a tener que estudiar estos últimos 3 meses para que podamos dar el mejor examen de nuestras vidas, ¿vale? Muy bien, doctores, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase.